Soy la doctora María Cristina Area y les doy la bienvenida al curso de posgrado de pulpados de alto rendimiento. Vamos a hablar en principio de las materias primas. Dentro de lo que llamamos materias primas fibrosas, tenemos a las coníferas, donde están los pinos, los abetos, las latifoliadas, que incluyen a los eucaliptus, los sauces, los álamos, entre otras. Y dentro de lo que llamamos fibras no madereras, la clásica es el bagazo de caña de azúcar. Este tipo de materia prima tiene un tipo de fibra diferenciado. Por ejemplo, las coníferas tienen fibras más largas que tienen aproximadamente el doble de la longitud que las latifoliadas. En cuanto a la composición química, todas estas materias primas tienen los mismos componentes: celulosa, hemicelulosas, lignina, extractivos e inorgánicos, pero tienen estos componentes en diferente proporción. La cantidad de celulosa es aproximadamente del 50% en todos los casos, pero las latifoliadas en general tienen menor contenido de lignina que las coníferas, pero tienen mayor contenido de hemicelulosas. En cuanto a los extractivos, las coníferas suelen tener mayor contenido de extractivos y todos suelen tener una baja carga de inorgánicos, aunque las gramíneas, que serían las fibras anuales, suelen tener mayor cantidad de inorgánicos, en general de sílice. Si repasamos un poco cómo es la celulosa, recordamos que es una cadena lineal de unidades glucosa unidas por enlaces beta 1,4 glicosídicos. El número promedio de unidades de glucosa en una molécula de celulosa está entre 3.000 y 10.000. Y aquí pueden ver en la figura cómo se organizan estas unidades de glucosa unidas por estos enlaces beta 1,4 glicosídicos, que hacen que se pueda mantener una estructura lineal en la cadena, ¿sí? Los grupos de mayor tamaño se van ubicando en forma alternativa de un lado y del otro de las moléculas en cada una de las unidades de glucosa, y entonces pueden mantener esta estructura lineal. Esta linealidad hace que puedan organizarse una sobre otra y unirse entre ellas mediante puentes hidrógeno. Acá estamos viendo cómo se organizan, ¿sí? Y cómo se va armando una estructura cristalina a partir de esta unión de puente hidrógeno entre las moléculas adyacentes. Por el contrario, las semicelulosas tienen una estructura ramificada. Acá podemos ver cómo se acomodan los grupos de tal manera que no pueden formar esa estructura cristalina que formaba la celulosa. Aquí tenemos dos ejemplos típicos. El primero tiene que ver con un arabinoglucuronosilano, donde tenemos silosa, arabinosa y glucosa, típica de las latifoliadas, mientras que el segundo ejemplo es un galactoglucomanano que tiene glucosa, galactosa y manosa, típica, azúcares típicos de las coníferas. Bueno, la lignina tiene una estructura totalmente diferente de los anteriores, que eran azúcares, porque tiene una estructura que es fenólica. La unidad estructural de la lignina es el fenilpropano, y vemos cómo, de acuerdo con los grupos unidos en cada posición, podemos tener diferentes tipos como
de unidades como el paracumarilalcohol, el coniferilalcohol o el sinapilalcohol, típico de las diferentes materias primas de las que estamos hablando. Entonces vemos que estos monómeros se van ubicando y desarrollando diferentes uniones de tal manera de armar un gran polímero amorfo, que es el polímero de lignina, con un monómero de gran tamaño, de estructura prácticamente desconocida, y vemos cómo los diferentes grupos se van organizando en forma distinta en la lignina de coníferas y en la lignina de latifoliadas. Es por esto que cuando hablamos de diferencias entre las materias, los tipos de materias primas, encontramos que no solamente la cantidad de lignina es diferente entre coníferas y latifoliadas, sino también su calidad, si el tipo de lignina es totalmente distinto. Y por eso va a ser también diferente la reactividad que tenga la lignina de cada materia prima. Bueno, como habíamos dicho, la celulosa se organiza, la molécula de celulosa, uniéndose, ¿sí?, en cadenas y entre cadenas por uniones hidrógeno, y esto va formando una estructura cristalina que se llama microfibrilas, ¿sí? Las microfibrilas de celulosa están formadas por cadenas de celulosa unidas entre sí por uniones hidrógeno, y vemos en la foto aquí abajo que en general tienen formas bien fuertemente cristalinas, bien unidas, bien organizadas, y algunas lugares de esta estructura que son amorfas. Entonces, la cristalinidad permite la formación de fibrilas poliméricas estables, como láminas apiladas de cadenas de celulosa con partes cristalinas y partes amorfas. Las microfibrilas, que son las unidades estructurales básicas de la celulosa, son cintas de celulosa de 5 a 50 nanómetros de diámetro y hasta 5 micras de longitud, que comprenden hasta 20 fibrilas elementales. Entonces, esas fibrilas elementales que vimos recién se van combinando entre sí y van formando estas cintas que se llaman microfibrilas. Tienen la estructura de una cinta plana, que quiere decir esto, que tienen una dimensión transversal 4 veces mayor que la otra. Están formadas por varias fibrilas elementales totalmente cristalinas, entre las cuales se encuentran estas regiones amorfas, y las propiedades de las microfibrilas no son uniformes debido a que las regiones amorfas reducen su resistencia mecánica. Entonces, estas microfibrilas se combinan formando la estructura de la pared de la fibra. Fíjense en la foto, en el dibujo que tenemos a la derecha, que está marcado cómo las microfibrilas, que son estas cintas, se van organizando, ¿sí?, en hélices formando la pared celular. Y esta pared celular, de acuerdo, tiene diferentes formas, de acuerdo con la forma en que se establecen estas estructuras. Y por ejemplo, tenemos que la pared primaria es una pared que tiene una estructura menos organizada, que tiene bastante lignina, además de celulosa y hemicelulosas, mientras que la pared S1 ya tiene una estructura que está organizada con un gran ángulo con respecto al eje de la fibra, y la pared S2, que es la pared más gruesa dentro de la pared fibrosa, tiene un ángulo más pequeño, ¿sí?, o sea, más vertical con respecto al eje de la fibra. Eventualmente hay una capa S3 y una capa que puede ser W o T, pero la más importante de todas estas, o las más importantes, son
la S1 y la S2 para los fines que nos interesan a nosotros en nuestro curso. Entonces, las capas de la pared celular se van organizando en una disposición multicapa, donde las microfibrilas de celulosa tienen una disposición helicoidal a lo largo del eje de la fibra. Tienen una orientación que puede ser S hacia la izquierda o Z hacia la derecha, como lo marca la gráfica y se ve en la foto que tenemos aquí al lado. Entonces, así, acá se ve claramente cómo en la pared P tenemos una estructura mucho más floja, ¿sí? Porque está mucho más intercalada con lignina y con hemicelulosas, mientras que la pared secundaria ya tiene una estructura muy ajustada, muy apretada de fibrilas y en el caso de la pared secundaria S2 le va a dar toda la resistencia, ¿sí? Que requiere, que tiene la fibra. Aquí vemos en esta foto aquí abajo, estas son todas fotos al microscopio electrónico, muy lindas, muy bien sacadas, y se ve cómo se nota la diferencia entre la S1, que es más horizontal, y la S2, en la cual la estructura está mucho más vertical. Aquí se ve también al microscopio electrónico cómo se ve la capa S1 y se ve la pared primaria, a la cual ya se le ha hecho una extracción, obviamente, y entonces se ve mucho más las fibrilas mucho más sueltas y desordenadas. Bueno, ¿y cómo se distribuyen a lo ancho de la pared de la fibra los componentes químicos? Bueno, como dijimos, la pared primaria tiene una gran cantidad de lignina y esa cantidad de lignina va disminuyendo a medida que nosotros vamos hacia el centro de la fibra. Entonces, desde la pared primaria y va subiendo por la secundaria 1 y tiene su máximo en la pared secundaria S2, mientras que las hemicelulosas sí tienen no son tan diferentes en todas las capas de la pared. Esto quiere decir que si nosotros miramos el esquema, quiere decir que si bien la proporción de lignina que tenemos en la pared primaria es muy alta con respecto a la proporción de celulosa, la pared secundaria, S2, tiene un gran contenido de lignina, así como tiene un gran contenido de hemicelulosas. Bien, entonces, en síntesis, la celulosa está compuesta de cadenas de glucosa formando haces de fibrilas elementales de 36 moléculas de celulosa alineadas en paralelo de 3 a 10 nanómetros de ancho, 1,5 a 5 nanómetros de espesor y 1,5 a 5 micras de largo. Las fibrilas se agregan en microfibrilas de 5 a 50 nanómetros de diámetro, visibles con el microscopio electrónico, y las microfibrilas se agregan en macrofibrilas organizadas concéntricamente en las capas de la pared celular de la madera y ya son visibles con microscopio óptico. Las semicelulosas son amorfas y están asociadas a la celulosa y orientadas a lo largo, y la lignina es amorfa e isotrópica e incrusta las semicelulosas y a la celulosa. Entonces acá vemos un esquema de esto que estuvimos diciendo recién. Fíjense, aquí tenemos, si empezamos en el extremo inferior izquierdo, tenemos la estructura celulósica que forma las fibrilas elementales y estas fibrilas elementales se van empaquetando, se van juntando y se van pegando
mediante hemicelulosas formando las microfibrilas. Y a su vez, estos paquetes de microfibrilas se van uniendo entre sí, pegadas con lignina, y son las estructuras que son visibles al microscopio y que van formando estas paredes helicoidales de la fibra. Estas son las que constituyen, sí, finalmente las fibras de nuestras materias primas. Hablando un poco de la terminología de las materias primas madereras, cuando hablamos de coníferas, hablamos de madera de gimnospermas, ese sería el nombre científico, pero también se le llama madera de fibra larga o madera blanda o softwood en inglés, mientras que la nomenclatura científica de las latifoliadas es madera de angiospermas dicotiledóneas. Esto es para separarlas de las monocotiledóneas, que serían las fibras anuales o gramíneas. Entonces, estas angiospermas dicotiledóneas en realidad en lenguaje más técnico se llaman latifoliadas. Se les lo pueden encontrar también como frondosas, como madera de fibra corta, como madera dura o hardwood, o como árboles de hojas caducas o deciduous species. ¿Qué significa árboles de hojas caducas? Bueno, que pierden las hojas y tienen un periodo de inactividad por lo menos una vez al año. Ustedes saben que las coníferas van perdiendo las hojas durante todo el año, por eso se llaman siempre verdes, porque siempre se las ve verdes, pareciera que no pierden las hojas, pero sí las pierden. De hecho, en el piso siempre encontramos colchones de hojas, ¿sí? De coníferas, pero no se caen una sola vez al año, como pasa con las latifoliadas, que sí en otoño pierden las hojas, detienen su crecimiento y comienzan a crecer nuevamente y a aparecer las hojas en el periodo de primavera. Ahora, dentro de las denominaciones que son técnicamente incorrectas, pero son muy utilizadas, tenemos maderas duras o hardwoods y maderas blandas o softwoods. ¿Por qué decimos que es incorrecto? Bueno, porque hay coníferas que son más duras que algunas latifoliadas y sin embargo a las latifoliadas se les denomina hardwoods. También la nomenclatura fibra corta y fibra larga no es tan correcta porque hay latifoliadas con fibras muy largas del tipo de la longitud de algunas coníferas. Pero bueno, es lo que se utiliza en general y lo que se usa básicamente en la nomenclatura técnica y en fábrica. Esta figura muestra el consumo de pulpa de madera como parte del consumo total de fibra que se utiliza para papel. Y es muy interesante, si ven lo que está en azul sería la pulpa de madera, lo que está en celeste sería el papel recuperado y lo que está en verde serían las no madereras o fibras anuales. Entonces puede verse que el consumo de pulpa de madera se mantiene a lo largo del tiempo, mientras que ha aumentado mucho en los últimos años el consumo de papel recuperado. Siempre las no madereras son un porcentaje pequeño dentro del total. Aquí tenemos cómo ha ido evolucionando la pulpa de latifoliadas, que está en verde, con respecto a la pulpa de coníferas a lo largo de los años, ¿sí? O sea que en este momento se están produciendo más pulpas de mercado de latifoliadas que de coníferas, cosa que no sucedía antes del año 2000. O sea que la evolución de la pulpa de latifoliadas ha sido muy importante. Bueno, y aquí podemos ver el mercado de pulpas de coníferas y latifoliadas por región. Sabemos que lo que es Brasil tiene las grandes plantaciones de eucaliptus, por lo tanto, en lo que hace a las pulpas de latifoliadas, Brasil va a ser muy importante, mientras que
Hay otros lugares como Estados Unidos que tiene una cierta proporción, en Europa también, o sea, el resto se reparte. Mientras que cuando hablamos de coníferas, acá se ve claramente que el principal, digamos, el principal proveedor de pulpas de mercado de coníferas es Canadá y le siguen prácticamente Estados Unidos y los países nórdicos. En lo que hace a Canadá y a los países nórdicos, la materia prima por excelencia que se utiliza es el abeto. Y también es interesante ver los precios, ¿sí?, de las coníferas y las latifoliadas em, por región. Entonces vemos, por ejemplo, que la capacidad de Latinoamérica en cuanto a latifoliadas es muy, muy grande y le sigue Europa, Norteamérica y Asia. Mientras que en lo que hace la figura siguiente a las softwood, que dijimos que eran maderas blandas, o sea, coníferas, Latinoamérica tiene una menor proporción y la gran proporción es de Europa, seguido de Norteamérica y de Oceanía y Asia. Bueno, esto lo que nos indica es que va a haber una gran tendencia a la utilización de pulpas de eucaliptus en Latinoamérica y las coníferas van a ser más utilizadas en Norteamérica o en Europa. Bueno, para hablar de nomenclatura en la industria de pulpa y papel, que son cosas que vamos a ir viendo después a lo largo del curso y es importante que lo sepan de entrada, cuando hablamos de pulpa virgen, es una pulpa a partir de madera u otros recursos fibrosos naturales, mientras que la pulpa reciclada sí se obtiene a partir de papel recuperado o fibras secundarias. Cuando hablamos de pulpa, ¿sí?, es el producto del pulpado de diferentes materias primas mediante diferentes procesos. En cambio, el papel ya es una combinación de fibra virgen, fibras secundarias y diferentes tipos de aditivos, ¿sí?, que van a formar una estructura formada en la máquina y que ya tiene como destino un uso final. Entonces, la pulpa es una materia prima fibrosa con la que se produce el papel, o sea que la pulpa en sí es un producto intermedio, mientras que el papel es el producto final que se fabrica con pulpa y otros compuestos, entrelazando las fibras y formando un material compacto. El papel puede estar formado por fibra virgen, nunca utilizada anteriormente, o fibra secundaria producida a partir de papel recuperado. ¿Cuáles son los acrónimos de las principales pulpas de mercado? Cuando hablamos de pulpa de mercado, es la pulpa que yo voy a producir y vender. Entonces, NBSKP es Northern Bleached Softwood Kraft Pulp, es pulpa kraft blanqueada de coníferas del norte, ¿sí?, del hemisferio norte. Mientras que BHKP es una Bleached Hardwood Kraft Pulp o pulpa kraft blanqueada de latifoliadas. Y dentro de estas, la línea que más se produce es la BEKP, que es la Bleached Eucalyptus Kraft Pulp o pulpa kraft blanqueada de eucaliptus. Fíjense que dentro de lo que es pulpa de mercado no aparece más que pulpa kraft. Después vamos a ir viendo si hay alguna pulpa de alto rendimiento de mercado. Entonces, dijimos que las fábricas de pulpa producen pulpa de mercado porque solo fabrican pulpa y la venden, mientras que las fábricas integradas producen pulpa y papel.
Dentro de los grados de papel y cartón tenemos grados de commodities, o sea que se producen en grandes cantidades y tienen poco valor agregado, donde tenemos los papeles de impresión y escritura. Y dentro de esta línea de grados de impresión y escritura tenemos el papel periódico o newsprint, que se utiliza para periódicos, para suplementos dominicales, por ejemplo, para inserts y volantes, y otros que son el papel base para encapado y el papel encapado. El papel base para encapado y el encapado son los papeles con que se producen las revistas, que tienen esa capa superior más brillosa, más lisa, sí que es de mejor calidad. Ese es el papel encapado y el base es el que se usa para encapar. También como commodity tenemos los papeles y cartones de envoltura y empaque. Dentro de ellos tenemos los papeles que se usan en contacto con alimentos, como los papeles a prueba de grasa, y también el papel vegetal, el glacín, papel glacé. Y tenemos los más rústicos, los más industriales, como el craft liner, el craft bolsero, otros craft de envoltura, el test liner, el sulfito de envoltura, el onda, que es el que se usa como interior del cartón corrugado, el cartón corrugado para cajas, duplex, triplex, otros papeles y cartones para embalaje y empaque. Dentro de los grados de commodities también tenemos la pulpa fluff, que no es un papel, pero sí es un producto final de pulpa, que es la pulpa que vamos a encontrar adentro de los pañales descartables, de los productos para incontinencia o de higiene femenina. Y la otra línea es de absorbentes sanitarios y domiciliarios. Tenemos sí papeles como el papel higiénico, el papel de cocina, las toallas de papel, el papel de pañuelo, servilleta de mesa, tisú facial, servilletas sanitarias. Y por último tenemos los grados de papeles especiales, que son eh, papeles y cartones para la construcción, papeles aislantes, derivados de la celulosa o de las fibras como el rayón, el celofán, el acetato, los plásticos, el nitrato de celulosa, que es un explosivo, papel de cigarrillo, papel autoadhesivo, papel moneda, papel de estampillas y otros papeles. Hacemos los principios de la fabricación de pulpas celulósicas. Bueno, aquí tenemos del árbol, ¿sí? A la pulpa. La primera imagen es un árbol, la segunda es un corte de madera donde se ven las fibras al microscopio, cómo están unidas en la madera, y yo debo separar estas fibras en fibras individualizadas, como la tercera imagen, para que sea una pulpa para poder fabricar papel. ¿Cómo paso yo de esta estructura tan organizada de la madera a las fibras sueltas con las que voy a poder hacer el papel? Bueno, tengo dos formas extremas. La primera, separar mecánicamente las fibras, ¿sí? Con lo cual estoy fabricando una pulpa mecánica. Y esta separación se hace por arrancamiento, por lo cual tengo mucha fibra rota, voy a tener una fibra mucho más rígida, como se ve en la primera imagen, mientras que la segunda forma extrema, digamos en el otro extremo, yo puedo disolver químicamente el material que mantiene unidas a las fibras, ¿sí? Que sería la lignina básicamente, y con esto yo obtengo una pulpa química, y al haber disuelto el material y separado con mucho menos estrés sobre la fibra,
el material, vemos que las fibras quedan más enteras, son menos rígidas y van a tener un comportamiento totalmente diferente al formar la hoja de papel. Dentro de los procesos de pulpado, ¿sí? Una de las definiciones se realiza en base a los rendimientos. ¿A qué le llamamos rendimiento? Bueno, es la cantidad de pulpa que yo obtengo sobre la cantidad de madera que utilicé para obtener esa pulpa. Entonces vemos que las pulpas mecánicas puras, las que dijimos que están en un extremo en la que solamente aplico acción mecánica, van a tener un rendimiento muy alto. ¿Por qué? Porque estoy teniendo en la pulpa prácticamente todos los materiales que tenía en la madera. Entonces, ese cociente entre cantidad de pulpa obtenida sobre cantidad de madera utilizada me va a dar cercano a 100, con un pequeño decrecimiento debido básicamente a los extractivos y materiales solubles de la madera. Si yo agrego un poco de acción química y acción térmica, voy a tener las pulpas quimitermomecánicas y entonces ya esto, si bien es un ablandamiento con muy poca disolución, ya al estar agregando temperatura, eh, voy a disolver un poco más de material de la madera. Si agrego más acción química, ya paso a una pulpa quimimecánica, donde voy a tener una mayor caída de rendimiento porque voy a tener un 15-20% de material que se va a disolver en el licor de cocción, se llama licor de cocción, y va a quedar como material disuelto en el licor. Le siguen las semiquímicas, donde hay más acción química y por lo tanto menor rendimiento todavía. Y por último, las pulpas químicas, que su rendimiento es aproximadamente del 50%. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo pongo 100 gramos, por ejemplo, de madera, voy a obtener 50 gramos de pulpa y los otros 50 gramos de madera van a quedar disueltos en el licor. Por eso en el pulpado craft es tan grande la cantidad de material disuelto que puedo, con ese material disuelto, generar energía en la caldera de recuperación. En cuanto a la calidad, ¿sí? De las pulpas, dijimos la que produzco solo con acción mecánica, por arrancamiento. Vamos a tener esto que vemos acá, donde voy a tener mucha fibra desarmada. Vemos las fibrilas que fueron arrancadas de la pared celular, de las fibrilas de las que hablábamos recién, que conforman un material muy importante para este tipo de pulpas. Ven las fibras muy rígidas, ¿sí? O muy rotas. Y este material, esta pulpa mecánica, se caracteriza por brindarle al papel su opacidad y su volumen específico. Si recuerdan, el volumen específico es la inversa de la densidad, o sea que en vez de ser gramo por centímetro cúbico, sería centímetro cúbico por gramo, o sea cuánto volumen por gramo me va a ocupar una determinada pulpa. Bueno, las pulpas mecánicas son muy voluminosas, o sea que tienen un alto volumen específico o bulk, y justamente por esta estructura llena de fibrilas que tapa los poros, van a proveer una alta opacidad al papel. Por el contrario, en cuanto a la fibra química, que la vemos que tiene mucha, que colapsa, que es más flexible, que tiene mayor sitios para unirse entre fibras, eh, este tipo de fibra lo que le va a dar al papel es resistencia. Y además, al no tener lignina o al tener baja cantidad de lignina, su blancura es más estable. Y si vamos a ver ya la fabricación del papel, vemos que el papel se va a formar depositando una capa de fibras sobre una tela formadora y me va a terminar
constituyendo una estructura como la que vemos a la derecha, donde voy a tener las fibras después del secado totalmente unidas, formando una estructura que va a tener una cierta resistencia de que va a depender del uso final que yo le quiera dar. Y dijimos que la fabricación de papel no solo se usan fibras, sino que lo que llamamos empastes papeleros pueden tener diferentes tipos de pulpa, pulpas de diferentes tipos de madera y otros componentes como cargas y aditivos. O sea que yo puedo hacer un empaste papelero con una pulpa craft de eucaliptus y una pulpa craft de pino y aditivos, o también con una pulpa mecánica de pino y una pulpa craft de pino, y aditivos. Eh, o sea que va a ser una mezcla, no, no suele ser una cosa pura el papel. El papel se va a fabricar en lo que llamamos máquina de papel. Aquí vemos que es realmente una línea de fabricación compleja que tiene la zona de formación, la zona de prensado, la de secado y después de terminado, que puede ser alisado y enrollado del papel. Esto después va a pasar a otra sección, el pope o la bobina de papel va a pasar a otra sección donde se pueden dar diferentes tipos de terminación. Acá tenemos una foto de una máquina de papel donde se ve en principio la zona de formación y sobre el final se ve la zona de secado. Esta sería la zona de formación donde se ve la tela formadora y por debajo de la tela todos los elementos que ayudan a drenar el agua para consolidar la hoja antes de llegar a las prensas. Bueno, también dijimos que el papel se produce a partir de papel recuperado, que puede estar solo o mezclado con otros tipos de pulpas, y esto simplemente, acá tenemos este esquema que dice de la plantación al papel, porque vamos a tener una primera parte muy similar a lo que hemos estado viendo, donde tengo la madera y después pasa por las etapas de preparación madera, que son el descortezado, el chipeado, una fabricación, en este caso dice termomecánica, y la máquina de papel. Pero una vez que tengo la máquina de papel y ya voy al segundo círculo, donde tengo el papel periódico y de ahí se recolectan estos periódicos viejos y van a ir a un pulper con agua donde se van a separar nuevamente las fibras, a un recipiente donde se van a destintar, van a pasar por etapas de limpieza y van a mezclarse con pulpa para formar nuevas hojas de papel. Bueno, acá vemos lo que es una fábrica integrada. Vemos que esta fábrica, que es de Kruger en Canadá, está fabricando en la parte superior. Vemos que tiene una línea de pulpado mecánico. Vamos a ver después que la línea superior es de mecánica a la piedra y la línea inferior es de pulpado termomecánico. Esto, una vez que se obtienen las pulpas, va a pasar a un recipiente de depósito. Después vamos a tener papel recuperado, que se va a desfibrar y va a pasar a también en determinadas mezclas se va a dosificar y va a pasar a otro recipiente de depósito. Y por último, una pulpa comprada, una pulpa de mercado comprada craft de fibra larga que me va a compensar la falta de resistencia que tiene la fibra mecánica, que también pasa por un pulper y se va a mezclar con las otras en una determinada proporción y así voy llenando, completando las mezclas de los tres tanques que van a alimentar las tres máquinas de papel, que son de productos diferentes
Uno es un papel periódico, otro es un papel encapado para revistas. Y bueno, de acá se van a alimentar las tres máquinas, ¿no? Que van a fabricar los tres diferentes tipos de papeles que finalmente van a ir al mercado por barco, por camión o por tren. No, acá ya hablando de los tratamientos superficiales que se pueden hacer a los papeles, tenemos por ejemplo una pulpa mecánica sin encapado en la parte superior donde se ven las fibras y se ven los huecos en la superficie. Después hay un papel de una pulpa mecánica encapada donde se ve que se rellenaron todos esos huecos porque el encapado es como pintar la superficie con una capa de partículas minerales y almidón que lo que hacen justamente es alisar la superficie y llenar los huecos. Y por último, cuando es encapada y calandrada, ya lo que se hace es aplastar la superficie en lo que se llama una calandra o una lisa, que son dos cilindros muy brillosos que lo que hacen es dar brillo a la superficie de la hoja. Entonces, ya con un encapado y calandrado vamos a tener una superficie totalmente lisa y brillosa para una impresión de una revista de buena calidad, por ejemplo. Bueno, si nosotros vamos a fabricar pulpa de mercado, esa pulpa se vende como pulpa y por lo tanto después de la máquina vamos a tener un sistema de secado de la pulpa y la pulpa se va a vender como fardos. Entonces, esto sería pulpa de mercado. Mientras que cuando se enrolla en bobina suele ser ya una pulpa para diferentes tipos de papel. Acá vemos una bobina marrón que va a ser seguramente de un liner o un bolsero, que son papeles de embalaje y empaque, mientras que estos blancos seguramente irán a resmas, por ejemplo, ¿no? A otro tipo de papeles de otra calidad. Y también tenemos la posibilidad de cortar hojas, con lo cual haríamos la preparación de resmas de papel, que son, por ejemplo, aquí todas estas que se venden, que son de fabricación nacional.